Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias a todas y todos quienes nos acompañan en esta ceremonia de entrega del Premio Cátedra Jorge Alonso 2022 en este auditorio Rosario Castellanos del CUSH Campus Belénes. Gracias también a quienes nos siguen a través del YouTube de Difunde CUSH en la página oficial de CUSH. A continuación presento a quienes integran el Presidium. Está el doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El doctor Jorge Alonso Sánchez, profesor investigador emérito de CIESAS Occidente y también de la Cátedra Jorge Alonso. El doctor Andrés Fábregas Puig, coordinador del jurado del Premio Cátedra Jorge Alonso 2022. Francisco de Parres Gómez, Premio Cátedra Jorge Alonso 2022. Diego Noel Ramos Rojas, mención honorífica del Premio Cátedra Jorge Alonso 2022. A continuación, presento al doctor Andrés Fábregas, coordinador del jurado de premiación, quien dará las razones por las cuales se otorgan estos premios. Adelante, doctor. Espérate. Yo hago la introducción. Tiene razón, una disculpa. Presentación de los premiados a cargo del doctor Jorge Alonso. Adelante, doctor. Bueno, damos la bienvenida a todas y a todos quienes participan en este acto de premiación y a quienes nos acompañan presencial y electrónicamente. Ya hicieron la presentación de los que estamos en el Presidium. Yo también quiero agradecer a la doctora Magdalena Villarreal, que es la directora regional del CIESAS Occidente, que esté con nosotros, a la doctora Elisa Cárdenas, que viene en representación del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, ¿sí? A la doctora María Elena, que es una de las directoras de la tesis de Diego. Ya él hará alguna alusión al respecto. Y ahora inicio. Queremos dedicar este evento a 3 relevantes celebraciones de centenarios en este año 2022. La primera dedicatoria es a Ricardo Gómez Magón, quien, como escribió ayer Raúl Romero, a 100 años de su muerte, que se cumplieron el día de ayer, sigue viviendo con quienes luchan desde abajo, contra y más allá del Estado. La segunda es a Luis Villoro, cuyas cenizas reposan en territorio zapatista, en reconocimiento de su penetrante labor de un pensamiento crítico que ha cumplido atinadamente con el papel de centinela. La tercera es a otro gran intelectual y zapatista, Pablo González Casanova, de quien Joao Pedro Estedile, dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, dijo que ha sido un monumento, un baluarte, uno de nuestros gigantes de Latinoamérica, que a lo largo de su vida se ha convertido en un ejemplo de intelectualidad comprometida con los pueblos originarios y que, como pocos, ha utilizado la ciencia para desvendar el capitalismo y que siempre ha mantenido esa energía de luchar contra todas las injusticias sociales y todas las desigualdades sociales. Esta es la 11ª premiación de la cátedra. Las 3 primeras, a partir de 2012, contaban con un premio pecuniario, modesto, pero se daba un dinero al ganador, y la cátedra empezó a operar con un fondo donado por el Coetzical. Cuando este se terminó, acudí al CONACYT a solicitar un apoyo que, obviamente, como no era empresa que diera frutos a los empresarios, pues me la negaron. Los recursos del CIESA siempre han estado muy acotados por los presupuestos otorgados y últimamente se han visto muy mermados por las políticas de extrema austeridad. La Universidad de Guadalajara entró al salvamento. Con la pandemia parecía que la cátedra se estancaría
y hasta moriría, pero gracias a la visión y generoso apoyo del rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, aquí presente el doctor Juan Manuel Durán, la cátedra no solo ha proseguido, sino se ha fortalecido por lo que le mostramos una enorme gratitud. En 2016 vimos que lo del premio pecuniario no concordaba con el espíritu de la cátedra y se pasó de esa entrega a la publicación de tesis ganadora que debía trabajarse para convertirse en libro. Ya ahorita nos dirán los ganadores qué hicieron para lograrlo. Desde entonces se han publicado 8 muy buenas tesis que se han retrabajado atinadamente para transmutarse en excelentes libros que han tenido una amplia difusión e impacto. Para este acto de premiación yo haré la presentación de los ganadores, del coordinador del jurado de la cátedra de este año, también la doctora Elisa Cárdenas estuvo como parte del jurado. El doctor Andrés Fábregas nos dirá las razones por las cuales se otorga tanto el premio como la mención honorífica. El premio incluye la publicación impresa y digital, más la entrega de 100 ejemplares a su ganador. La mención honorífica implica también la publicación, pero únicamente en forma digital. Los libros, 100 libros de esta magnitud, pues no los podía cargar el premiado, ya salen hoy en valija para que lleguen a la Ciudad de México. También agradecemos al doctor Juan Manuel Durán el que haya traído para esta premiación al ganador. También haré una breve semblanza del rector del CUCH, el doctor Juan Manuel Durán, que hará la entrega de los premios, es decir, entregará los diplomas, y finalmente los ganadores nos dirán cómo hicieron sus tesis, cómo las convirtieron en libro y sus principales aportes. Bueno, antes de la presentación de los ganadores, expondré brevemente semblanza del doctor Andrés Fábregas y del doctor Juan Manuel Durán. Andrés Fábregas Puig, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, obtuvo el grado de maestro en Ciencias Antropológicas. El doctorado en Antropología Social lo hizo en el CIESAS Ciudad de México, fuimos compañeros. Ha sido profesor de Antropología en México, España y diversos países de América Latina, y su más reciente publicación es el libro El indigenismo en América Latina, publicado por el Colegio de México en 2021, y entre otras distinciones ha recibido la mención de honor por parte de la Universidad de Viena y del Congreso Internacional de Americanistas, el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, otorgado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en 2022, hace unos meses, y la medalla Joaquín Miguel Gutiérrez al Mérito Ciudadano, que otorga el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, su ciudad natal. Fue fundador del CIESA Sureste y rector en varias instituciones de educación superior en Chiapas, ha sido un promotor de la educación superior muy importante. Actualmente es investigador docente de tiempo completo en el CIESAS Occidente, donde también fue su director regional y ha colaborado de manera muy especial con la Universidad de Guadalajara. El doctor Juan Manuel Durán es doctor en Desarrollo Económico y Social por la Universidad de París I, la Sorbona. En el primer quinquenio de los 80 fue investigador en el Colegio de Michoacán. En el segundo quinquenio de esa década se incorporó como investigador del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Guadalajara y muy pronto pasó a estar al frente de la Coordinación Ejecutiva de Ciencias Sociales, desde la cual impulsó la investigación y las publicaciones académicas que no se usaba en ese tiempo, y gracias a su visión él le dio un importante dinamismo a todo esto. Fundó y fue el primer rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En 4 ocasiones ha sido su rector y ha sido impulsor de la vida académica de este centro y también de su infraestructura. Ustedes pueden apreciar todo lo que se ha llevado gracias a su impulso. Como director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, la que tenemos enfrente, Juan José Arreola, renovó su organización y también fue responsable de su nuevo y muy original edificio.
En la primera década de este siglo impulsó un importante premio en ciencias sociales. Ha sido coordinador de eventos académicos en la Feria Internacional del Libro. Otro proyecto que ha cuidado con esmero ha sido el Sistema Universitario del Adulto Mayor, que tiene un impulso realmente destacable. No ha dejado de hacer investigación en desarrollo regional y ha publicado una gran cantidad de escritos académicos sobre región, cuencas hidrológicas y ejes industriales. No solo ha contribuido destacadamente a dinamizar la vida académica de la Universidad de Guadalajara, sino también ha participado en varias instancias en donde ha cuidado el desarrollo de varios centros públicos de investigación. Ha sido un apoyo para varios de los centros públicos de investigación, tanto el de la Frontera, el de Michoacán y de otros. El Poder Legislativo mexicano le otorgó permiso para aceptar y usar las condecoraciones otorgadas por Francia. Paso ahora a la semblanza de los ganadores de este año. Primero presentaré a Diego Noel Ramos Rojas, que tuvo la mención honorífica. En la Universidad Autónoma de Chiapas estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Tiene la maestría en Comunicación de Ciencias y de la Cultura por el ITESO. Hizo su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara. Ha cursado sendos diplomados en el ITESO como en la Universidad de Guadalajara. Otro diplomado lo acreditó en el Instituto de Justicia de la Columbia Británica. Ha sido profesor y ha dirigido tesis en ambas universidades. Tiene una larga trayectoria en comunicación en diversos medios. Ha organizado jornadas, debates y coloquios académicos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Comunicadores y de la Red Nacional por la Libertad de Expresión y contra la Violencia. Ha investigado problemáticas de la migración, estrategias de comunicación pública y periodismo. También tiene la experiencia de haber sido reportero y fotógrafo. Ha participado en instancias de comunicación social de gobiernos locales. Fue presidente de la Academia de Periodismo y Nuevas Tecnologías. Ha organizado jornadas de periodismo, participa como evaluador en varias revistas académicas nacionales e internacionales, ha impartido conferencias en torno a los desafíos del periodismo en México y en torno al periodista como personaje clave en el siglo XXI. Ha sido ponente en una docena de eventos académicos en los que ha analizado el desempeño de los medios de comunicación local, los cambios en el trabajo periodístico digital, los retos del periodismo en escenarios cambiantes, los encuadres noticiosos y la contextualización de los colectivos de periodistas en México. También ha hecho comparaciones sobre los aportes teóricos de Heller y Certeau. Antes del presente libro premiado, escribió otro en torno a la migración en tránsito y la estacionalidad en Centroamérica, en Ecotlán y en Guadalajara. En libros colectivos ha participado en muchos artículos, cuenta con artículos académicos muy importantes, ha reflexionado acerca de la censura en el periodismo mexicano, ha incursionado en las estrategias de migrantes y también emprendió un estudio comparativo de 2 casos donde se dio cuenta de las estrategias discursivas de exclusión discursiva hacia la población migrante en foros televisivos. Tiene un escrito en el que escudriña la relación entre la pandemia, seguridad humana y migración. Y en otro de sus artículos estudió lo que implicaba el periodismo colaborativo. Bueno, ahora paso a la presentación de Francisco de Parres Gómez, que es el ganador. Se graduó como licenciado en Comunicación Social en la UAM Xochimilco. Cursó la maestría de Antropología Social en la Universidad Veracruzana y se doctoró en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene un diplomado en Historia, Pensamiento y Problemáticas Contemporáneas en América Latina por la UNAM. Ha obtenido varios premios, entre ellos uno del Instituto Veracruzano y de Cultura y de Conaculta. Es miembro de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos y de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, de la Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y de la Red de Estudios sobre las Resistencias Indígenas. Ha participado en más de 60 eventos académicos
nacionales e internacionales, en los que ha tratado las relaciones de poder al interior del campo del arte. Las jerarquías estéticas y la política cultural en torno al arte callejero han sido otro de sus objetos de estudio o sujetos de estudio. Sobre la fiesta y el ritual, ha trabajado en la tradición popular, también acerca del juego, el arte como bastiones de lucha. Ha abordado las prácticas estético-retóricas de las resistencias y ha profundizado en el arte contrahegemónico. Escudriña las artes zapatistas como construcción de horizontes emancipatorios. Trata la performatividad artístico-política del zapatismo, también el arte, la resistencia y los movimientos indígenas en México. La metodología e investigación en las ciencias sociales y el arte son otro de sus temáticas. Ha desplegado una gran actividad artística desde la colaboración fotográfica, también es un gran fotógrafo. Tenemos dos grandes fotógrafos y cientistas sociales aquí. También tiene una amplia experiencia en medios audiovisuales. Su trabajo antropológico, artístico y fotográfico audiovisual ha sido expuesto en México, en Estados Unidos, en Cuba, en Colombia, en Chile, en Alemania, en España, en Italia, en Inglaterra, y en espacios como el Museo de Palacio de Bellas Artes, el Museo Regional de Guadalajara, la Casa de las Américas en La Habana, la London University y Notre Dame University. Ha sido sinodal de jurados de tesis y ha realizado varias dictaminaciones de artículos para revistas y libros colectivos. Escribió un libro sobre el arte y políticas del zapatismo contemporáneo que fue editado por Claxon. Es coautor de 2 libros colectivos, uno de ellos versa sobre la historia del arte callejero en Jalapa y en otro estudia poesías y canciones rebeldes zapatistas. Ha participado con capítulos en diversos libros colectivos en los que ha ofrecido sus hallazgos de sus investigaciones sobre la estética de la ruptura del espacio urbano moderno, la protesta, la resistencia, la praxis estética, el arte, la estética y la política en el movimiento zapatista, la etnicidad, las plataformas de participación política en Chiapas, el arte comunitario maya zapatista y el arte como camino hacia el internacionalismo emancipatorio. Ha escrito muchos artículos en medios nacionales e internacionales en los que ha dado cuenta de un barrio obrero campesino, de la experiencia de la escuelita zapatista, ha explorado la continuidad entre ciencia y arte, la imagen y los signos, el arte y la política, la resistencia epistémica y emocional en las iniciativas de los movimientos originarios. Además, tiene una docena de participaciones en medios informativos y periodísticos mexicanos internacionales. Habría que destacar su amplia experiencia en medios audiovisuales, desde camarógrafo, dirección de fotografía, reportajes documentales, producción de audiovisuales, asistente de dirección de arte, como director y productor fotográfico, hasta en diseño y programación de redes. También es cofundador del colectivo transdisciplinario de investigaciones críticas. Bueno, ahora sí pasaremos con el doctor. Muchas gracias, doctor Jorge Alonso. Ahora sí, el doctor Andrés Fábregas, nos expone las razones por las cuales se otorgaron estos premios. Adelante, doctor. Pues buenos días, y comienzo agradeciendo mucho la confianza que en mí depositó el doctor Jorge Alonso y me nombró coordinador de un jurado excepcional. Y comienzo agradeciendo a ese jurado el trabajo que desempeñó para poder llegar a una decisión sobre el premio que ofrece la cátedra Jorge Alonso en este año de 2022. Ese jurado estuvo compuesto por Alicia Castellanos Guerrero, Carmen Chinas Salazar, María Noel Sosa González, Guadalupe Moreno González, Asise Aslán, Elisa Cárdenas Ayala, Rolando Magaña Canul, Rubén Martín Martín y un servidor,
como coordinador. También agradezco al presidio que podamos tener esta ceremonia, el doctor Juan Manuel, que siempre ha sido un rector pues crítico, de pensamiento de avanzada. El doctor Juan Manuel Durán Juárez está aquí hoy con nosotros, muchísimas gracias. Y a los premiados, pues un abrazo, porque han hecho un trabajo de alta calidad. Y agradezco también a la doctora Magdalena Villarreal, que nos vino a dar ánimos al doctor Alonso y a mí, como directora regional del CIESAS. Muchas gracias. Y a ustedes por estar aquí, y a los que nos escuchan por esas cosas que yo no entiendo del mundo cibernético, ¿verdad? Yo no entiendo cómo una voz que sale, quién sabe de dónde, nos va diciendo por qué calles vamos, ¿verdad? No entiendo esas cosas, pero bueno, aquí estamos. Yo estoy seguro que del otro lado del espacio hay mucha gente viendo esta ceremonia. Gracias a todos. Ya el doctor Jorge Alonso creo que expresó lo nuclear de las dos obras que se presentaron. No voy a leerles a ustedes toda la discusión que tuvo el jurado. Sí decirles que no fue fácil la decisión, lo cual pues abona todavía aún más a la decisión que se tomó. Fue una decisión muy hablada, muy discutida, muy conversada en varias reuniones que tuvimos los jurados. Lo único que lamento es que nunca nos vimos presencialmente, sino siempre fueron reuniones por la computadora, pero todo mundo asistió puntualmente. Y pues no quiero dejar de mencionar el agradecimiento a René Rosales, que nos debería de estar aquí, no sé si está aquí, no lo veo, pero René fue digamos, el apoyo logístico del jurado, y quiero dejar público mi agradecimiento por el trabajo que desarrolló y la paciencia que nos tuvo a todo el jurado. Entonces voy a leerles a ustedes el dictamen general de por qué escogimos a la obra de la estética occidental eurocentrada a estesis de colonial y la resistencia del arte zapatista, que escribió Francisco de Parres Gómez, que según esto estudió en la ENA, ¿no? Entonces somos también colegas de la ENA, la maravillosa y gloriosa Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Pues paisano, como diríamos. Muchas felicidades. Voy a leer el dictamen general, que aquí viene firmado por Alicia Castellanos, porque expresa la posición del jurado. Y les vuelvo a repetir que fue una decisión muy pensada, muy discutida. Casi los jurados nos habíamos repartido las tesis, pero terminamos todos leyendo casi todas, ¿no? Porque no nos poníamos de acuerdo. Yo mismo tenía pues otros candidatos, lo confieso abiertamente, pero me pareció que al final pudimos llegar a un consenso por el convencimiento de que esta obra reunía los requisitos que la convocatoria pedía, además de la alta calidad de su escritura y la profundidad del análisis. Así que, Francisco, muchas felicidades por ello. Dice el dictamen general: consideramos que esta tesis merece el premio porque representa una investigación realizada con gran rigor científico, que estudia un universo amplio y complejo a partir de un vasto cuerpo teórico, metodológico y empírico, capaz de descubrir las múltiples particularidades del arte en resistencia. El trabajo alcanza un potente nivel de teorización
de complejidad, de interpretación, de articulación entre teoría y realidad, manifiesto a lo largo de todo el texto. Se trata del estudio de una temática relativamente novedosa que contrasta dos lógicas y modelos de arte con particular rigor teórico metodológico, aportando al conocimiento del potencial de las luchas y resistencias anticapitalistas, movimientos sociales y autonomías desde abajo, una experiencia de sociedad que señala un camino para la transformación social y la sobrevivencia de la especie. En este sentido, se opone a la colonialidad estética, introduciendo categorías complejas transdisciplinarias, categorías de análisis manifiestas en los objetos discursivos y en el sistema de las artes zapatistas. El trabajo contribuye al ejercicio del pensamiento crítico, a la práctica de una ciencia social comprometida y acorde a códigos de ética especialmente importantes en estos tiempos de crisis sistémica. Pues felicidades a este premio de la Cátedra Jorge Alonso 2022. Está impreso el libro, ahí lo tienen en el Presidium, y pues yo espero que lo lean y que además muy pronto se discuta en las aulas y pase a ser parte de las conversaciones académicas sobre las producciones más importantes de los últimos tiempos en ciencias sociales en México. La mención honorífica, el jurado decidió que debía de haber una mención honorífica, por lo menos, dada la calidad de los trabajos presentados, en la que tuvimos que hacer, digamos, una exploración muy determinada, muy detenida de la convocatoria para ver qué trabajo se ajustaba exactamente a lo que decía la convocatoria, ¿no? Porque todos tienen un excelente nivel. Y decidimos que debería de haber una mención honorífica también, porque pues por lo que estoy diciendo antes, la calidad de los trabajos presentados. Y esa decisión que tomó el jurado, consensuada totalmente, recayó en un trabajo que se llama Emergencia y Desarrollo de los Colectivos de Periodistas en México, Acciones de Defensa de la Libertad de Expresión, que escribió Diego Noel Ramos Rojas, que además de su excelente escritura, pues es chiapaneco igual que yo. Entonces, pues, muchas gracias, paisano, un abrazo muy cálido. Y pues el Chiapanec Power aquí en Jalisco sigue presente. Tampoco voy a leerles todo el dictamen que se hizo. Aprovecho unas líneas que escribió María Guadalupe Moreno González de este jurado, porque expresa también el por qué le dimos la mención honorífica. Dice: es un trabajo que refleja una investigación profunda y objetiva sobre los colectivos de periodistas en México. El análisis del objeto de investigación se realizó de manera exhaustiva, fundamentado teórica y metodológicamente, con autores que le permitieron explicar el fenómeno de una manera científica y asertiva. El tratamiento de los datos empíricos, entrevistas, aportaron una nueva forma de cómo entender las fortalezas, las problemáticas y los desafíos que experimentan los colectivos de periodistas en el México actual. Y finalmente, las contribuciones de esta investigación responden de manera natural a los temas de interés de la cátedra Jorge Alonso: luchas y resistencias anticapitalistas, movimientos sociales y autonomías desde abajo. Quisiera agregar a nivel personal, y pidiéndole pues su venia no solamente al señor rector, sino al jurado, y que si no me la dan, pues ni modo, porque de todas maneras voy a expresar una opinión muy personal, y es que creo que estos trabajos, todos los que recibimos para optar por el premio de la Cátedra Jorge Alonso este año, muestran que las ciencias sociales en México, mayoritariamente en términos de su calidad, de su nivel,
y sobre todo en términos de las problemáticas que tratan, sigue siendo crítica. No hemos perdido esa cualidad y eso es muy importante sostenerlo. Más allá de quienes escriben desde el poder o por otras razones que no me incumbe discutir aquí, me parece que las corrientes que llevan la vanguardia en términos de abrir nuevas posibilidades a una ciencia social comprometida con un pueblo como el nuestro, a una ciencia social que busca la transformación del mundo para lograr una humanidad realmente fraterna, para combatir la desigualdad que nos apabulla, sigue siendo una característica muy importante y podemos estar, yo no digo orgullosos, pero sí satisfechos. México en eso no se queda corto. Los trabajos que recibimos demuestran que la orientación crítica sigue siendo nuestra y que con ello nos unimos a todas las voces que en Latinoamérica y el Caribe están luchando por un mundo mejor. Muchas gracias, muchas felicidades a la cátedra, un abrazo muy fraterno al doctor Alonso, que ha sido el pilar de esta cátedra. Gracias de nuevo al jurado y bienvenidos los premiados. Gracias por su atención. Gracias al doctor Andrés Fábregas. Y a continuación será la entrega de los premios por parte del doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Diego Noel Ramos Rojas recibe mención honorífica y el reconocimiento que recibe dice lo siguiente: la cátedra Jorge Alonso otorga el presente reconocimiento al doctor Diego Noel Ramos Rojas por obtener mención honorífica en el premio Cátedra Jorge Alonso a la mejor tesis en Ciencias Sociales con el trabajo Emergencia y Desarrollo de los Colectivos de Periodistas en México, acciones de defensa de la libertad de expresión. Y se entrega también el reconocimiento y el libro al doctor Francisco de Parres Gómez. Y su reconocimiento dice: la cátedra Jorge Alonso otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco de Parres Gómez como ganador del premio Cátedra Jorge Alonso 2022 a la mejor tesis en Ciencias Sociales con el trabajo de la estética occidental eurocentrada a la tesis decolonial y la resistencia del arte zapatista. Felicidades a los dos. Y a continuación escucharemos las palabras de Diego Noel Ramos Rojas, quien recibió mención honorífica. Adelante, por favor. Buenos días a todas y a todos. Me siento sumamente honrado por ser finalista y acreedor de la mención honorífica otorgada por el jurado de la Cátedra Jorge Alonso. Esta distinción va ligada a una obra de largo aliento que es la tesis que defendí en octubre del año pasado al culminar mis estudios doctorales en Ciencias Sociales. Un excelente programa de la Universidad de Guadalajara. Esos 4 años de investigación fueron desafiantes y al mismo tiempo enriquecedores. La pandemia por COVID-19 vino a cambiar mucho el trabajo de campo que hacemos como investigadores. Sin embargo, con el apoyo fundamental de mi familia aquí presente, mi esposa especialmente, perseveramos y estamos hoy aquí compartiendo. No quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a mi compañero Francisco, ganador del premio a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales de la Cátedra Jorge Alonso. Aplaudo su trabajo y me alegro del resultado. Cuando este trabajo doctoral, ahora libro, buscaba luz para comprender y estudiar el quehacer y los planteamientos de los colectivos de periodistas en México, tuve la fortuna de contar con 2 maravillosos directores que me acompañaron y supieron guiarme hasta el final del proceso. Un investigador experto en estudios sobre periodismo y un investigador experto en estudios sobre movimientos sociales. Mejores asesores no pude tener. En la parte de los agradecimientos los ratifico. Muchas gracias, doctora Marilena Hernández. Muchas gracias, doctor Jorge Alonso. Mi formación universitaria y profesional ha sido desde la comunicación. Me centré en el periodismo,
Desde entonces, dos ejes han marcado mis intereses de investigación académica: la defensa de los derechos humanos y la construcción social de sentido. Vengo de una familia chiapaneca cercana al periodismo. Uno de mis tíos fue asesinado en 1990 a causa de su labor reporteril. Hoy, 156 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, 30 desde el inicio del gobierno actual y 15 en lo que va del presente año. Esta obra es un recordatorio del silenciamiento, pero también de la resiliencia que subyace en la defensa de la libertad de expresión. Los ataques a periodistas se agudizaron en las regiones del país, aunado a la precariedad laboral y al abandono por parte del Estado en materia de prevención, protección y procuración de justicia. De no existir suficientes datos o estudios académicos sobre violencia contra la prensa, pasamos a tener una cantidad significativa de producción sobre el tema. No obstante, aunque en los medios se ha vuelto común que los periodistas sean la nota por ser víctimas de diferentes atropellos, no lo ha sido el reflexionar sobre la solidaridad de una parte importante del gremio que decidió organizarse, salir a las calles, protestar y exigir justicia. Son pocos los trabajos antecedentes a este que indagaron con rigor y sensibilidad sobre las agrupaciones que están detrás de las movilizaciones que combaten a la impunidad, que buscan profesionalizarse, crear medios alternativos o simplemente apoyar en resistir las condiciones actuales del ejercicio periodístico. El propósito general de la investigación fue explicar el surgimiento de los colectivos de periodistas en México y la relación que guardan con la defensa de la libertad de expresión. Preguntas como: ¿cuáles han sido las transformaciones de estas agrupaciones? ¿Cuáles son sus diferentes formas de acción? ¿Cuáles son sus principales apuestas o planteamientos? Fueron las principales inquietudes detrás de la investigación que dio paso a este libro. Este libro tuvo un fino cuidado editorial, sello de la colección de la Cátedra Jorge Alonso. Se requirió de un tiempo necesario para realizar cambios y ajustes, y el resultado ha sido satisfactorio. Una publicación digital que habla no solamente de la lucha por la defensa de la libertad de expresión, sino de las luchas de los colectivos propiamente, lo cual refleja el respetuoso diálogo mantenido con cada uno de los fundadores y representantes de estos colectivos. Un ejemplo de ello es la portada MX. El objeto de estudio de esta investigación son las acciones de los colectivos de periodistas en México. Nos enfocamos en dos momentos relevantes para su trayectoria: su emergencia y su desarrollo. La aproximación fue desde su génesis, su trabajo cotidiano, hasta sus iniciativas de mayor incidencia en la protección de la prensa, siempre bajo una mirada teórica integral de la acción colectiva. Se apeló a un pluralismo teórico que plantea que frente a la emergencia mundial en todas y cada una de las formas emergentes de acción colectiva. Si bien buscamos nuevos enfoques, más allá de las perspectivas dominantes, ningún enfoque es suficiente para abordar la complejidad del actuar colectivo. Se adoptó un marco interpretativo multidimensional en el que el conflicto y la dinámica interna son categorías analíticas fundamentales que nos permitieron conocer acciones y formas organizativas de los colectivos de periodistas en México. La propuesta metodológica y ontológica de esta investigación se basó en el configuracionismo, planteado por De la Garza Toledo para investigar lo social, incorporando las dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad, integrando tanto conceptos teóricos como contenidos de lenguaje común, bajo la premisa de que la realidad no es coherente, sino más bien contradictoria, discontinua y disfuncional, tratándose entonces de un tipo de reconstrucción abierta a las dimensiones de la realidad. Consideramos que este trabajo articuló la solvencia empírica con un sólido aparato teórico, lo que permitió ir de lo concreto al abstracto y viceversa, cristalizando un análisis de los claroscuros que los diversos colectivos estudiados experimentan día con día, con el repertorio de herramientas implementadas, comenzando por la observación participante, etnografía virtual, pasando por análisis de redes y terminando con entrevistas. Se recogieron datos que nos hablan de sus fortalezas y sus desafíos, pero sobre todo de sus acciones, incluyendo también sus estrategias comunicativas, sus redes de defensa, sus marcos de interpretación y sus identidades colectivas. El trabajo de campo inició a principios del 2018 y terminó en febrero de 2021. 21 colectivos fueron mapeados del año 2006 al 2018.
otros 6 más identificados en los últimos 4 años. La mayoría nacieron en zonas donde los crímenes contra la prensa han sido frecuentes: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, por mencionar algunos. Las agrupaciones han sido fundadas por periodistas, en su mayoría mujeres, todas y todos con enorme credibilidad y amplia experiencia profesional. Tuve la oportunidad de escuchar las ideas, indagar en sus prácticas, observar sus dinámicas y me percaté de algo en especial. Las agrupaciones de periodistas son actores colectivos que han buscado, entre otras cosas, abanderar la defensa de la libertad de expresión a diversas escalas, locales, nacionales e internacionales. En México, un sector del gremio pretende emanciparse de la captura del Estado y del capital mediante un periodismo crítico e independiente. Lo anterior es posible solamente con los lazos que se estrechan, las emociones que se expresan y los esfuerzos que se empatan, a pesar de una comunidad históricamente dividida, controlada y atomizada. Existe un gran marco general de significado sobre el que descansa un conjunto de sentidos que gira alrededor del actuar de los colectivos de periodistas en México. Y ese es el marco de libertad de expresión, dentro del cual se encuentran los discursos de su defensa y promoción. Este marco contiene las lógicas que llevó a periodistas a fundarse como un colectivo, a adaptarse y en algunos casos a consolidarse como organizaciones más formales, defensores y activistas. Los hallazgos ofrecen explicaciones acerca de las lógicas y funcionamientos de estos colectivos, para conocer así sus fines y motivaciones que apuntan al intercambio estratégico de información, al desarrollo institucional estratégico, que puede o no comprometer sus estatutos y sus principios, a la organización formal o informal que existe al interior y entre periodistas y sus aliados, y todo el repertorio de acciones alternas y posibles para plantear otras formas de hacer comunidad en el gremio periodístico. Existe toda una gama de acciones que emprenden, siendo las más visibles las de capacitación y profesionalización, seminarios, foros, talleres que imparten. Los de protección, desde la movilización pública como las marchas, las protestas públicas, pronunciamientos, productos comunicativos, de denuncia colectiva, hasta la generación de protocolos de seguridad y la articulación con actores estratégicos para influir en asuntos legislativos y jurídicos relacionados a casos de agresión contra la prensa. Las de vinculación, que implican un trabajo en red inicial basado en alianzas y relaciones solidarias que pueden generar en un determinado momento espacios estratégicos y proyectos conjuntos entre actores con intereses comunes, ya sea del ámbito local o internacional. Y las de redes colaborativas, mismas que pueden llevarse a cabo en colaboración periodística, como realización de productos informativos, de investigación y la creación de plataformas para publicar reportajes. Existen al menos 4 lógicas que explican los procederes de los colectivos de periodistas en México. La de institucionalización, que determina en gran medida la percepción que tienen para considerar al desarrollo institucional como una vía idónea o no, formal o no, para hacerle frente a los factores que no los dejan avanzar hacia sus objetivos. La lógica de continuidad, esta provocación que los insta a seguir en las luchas, a que no olviden sus aspiraciones originales, es una idea clara que los mueve colectivamente, especialmente en tiempos de crisis y tensión. La de relaciones, sean solidarias, sean estratégicas, ambas logran justamente ampliar la mirada acerca de los comportamientos en esta vinculación. Las relaciones solidarias son interacciones informales que contribuyen a estrechar lazos existentes y a cultivar un compañerismo fraterno, buscando incluso la unidad hacia una o varias causas. En el caso de las estratégicas, son interacciones más formales con las que se pueden calcular metas y lo que se requiere para llegar a ellas. Se nutren de acercamientos a actores que les abren paso a otras posibilidades de acción. Y finalmente, la lógica de las emociones ofrecen una serie de estados de ánimo que explican las acciones que se fundan desde la subjetividad de los miembros que conforman los colectivos de periodistas en México. Estas emociones son elementos afectivos que nutren el actuar colectivo y que abonan a la explicación que ofrecen las lógicas anteriores. Sus principales derroteros se entrelazan con la autonomía, la denuncia y la vida cotidiana. No están exentos de conflictos o de contradicciones, por eso el foco estuvo puesto en sus acciones y en sus trayectorias. Tan solo su emergencia es una invitación clara a no soltar la pluma y a no olvidar a los que intentaron callar, a seguir caminando desde abajo con los que desean crear otros espacios para defender lo elemental como lo es la vida.
Los colectivos seguirán reinventándose, enredándose y resistiendo, ya sea desde el intento de una unificación gremial o usando la dispersión a su favor. En ese sentido, son tanto semejantes como disímbolos entre sí. Justamente en esa diversidad anida su riqueza, que permite pensar que fuera de encontrar un modelo ideal, se pueden crear formas de convivencia más allá de lo organizativo e institucional. Pueden ser activistas sin perder su credibilidad en su ejercicio periodístico, distanciarse de las instituciones gubernamentales para autoprotegerse o usar esas mismas instancias para garantizar la seguridad de las y los periodistas más vulnerables. El principal aporte de este trabajo fue exponer las características de estos colectivos, sus situaciones que enfrentan y sus líneas de atención. Su aparición marca una etapa novedosa en la defensa de los derechos humanos desde la trinchera de los trabajadores de la prensa. El vuelco hacia la defensoría, algunos más a fondo que otros, les permitió adentrarse desde lo jurídico a procesos de acompañamiento y de asesorías a las víctimas, haciendo uso del andamiaje institucional para incidir en su entorno local y regional, en lo legislativo y en lo psicoafectivo. Su papel en la disputa por la agenda periodística, por la agenda de la defensa de las garantías del ejercicio periodístico, es hoy central. Los colectivos de periodistas en México, como forma poco estudiada de organización de las y los periodistas, aportan a la perspectiva histórica y estructural de las investigaciones sobre periodismo en el país y al entendimiento de su capacidad para crear redes en pro de la seguridad de los y las periodistas en general. Considero que esta obra logra dimensionar el papel de las y los periodistas como defensores de derechos humanos, los identifica como sujetos con capacidad organizativa para actuar contra las desapariciones y los homicidios de otros periodistas, luchar contra la precariedad, la persecución, el desplazamiento forzado, la impunidad y el silenciamiento de comunicadores. Todo ello mediante un despliegue de movilizaciones que han emprendido desde finales de la primera década del siglo XXI a la postre. Para muestra un ejemplo reciente, las protestas públicas multitudinarias que ocurrieron en la última semana de enero del presente año en más de 40 ciudades del país con el impulso de parar la violencia contra las y los periodistas. Finalmente, cito las palabras del reconocido periodista Rogelio Hernández en su columna publicada el pasado 31 de octubre. Abro cita: esta investigación es pionera y tendrán que venir otras que ayuden, sobre todo a impulsar a los organismos más estables a nivel nacional que estén más maduros. Cierro cita. Los invito pues a leer el libro titulado En defensa de la libertad de expresión, estudios sobre acciones y trayectorias de los colectivos de periodistas en México. El libro mantiene semejanza con la estructura de la tesis, consta de 5 capítulos y en esas 386 páginas se tejieron una serie de ideas para hablar de las apuestas colectivas que han tomado fuerza y que no paran de gritar: ya basta, no se mata la verdad matando periodistas. Muchas gracias. Gracias a Diego Noel Ramos Rojas, y a continuación escucharemos las palabras de Francisco de Parres Gómez, ganador del Premio Cátedra Jorge Alonso 2022. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las presentes, a las personas que nos siguen también en las redes. Agradecer, por supuesto, la presencia del rector doctor Juan Manuel Durán, al doctor Fábregas Puig, también por liderar toda esta, digamos, cátedra de este año que de por sí ha sido ya un camino largo y que cada vez sigue en consolidación del pensamiento crítico. Por supuesto, al doctor Jorge Alonso por la generosidad que tiene, por impulsar investigaciones que ahora les comentaremos, pues no tienen cabida en todos los espacios. Y por supuesto también a mi colega Diego Ramos por una investigación. Además me da mucho gusto que, digamos, se impulsen investigaciones que tienen que ver con la defensa de la libertad de expresión, pero también con lo audiovisual, con la fotografía y con a veces retratar también la cruda realidad que nos toca vivir en este país. Entonces, bueno, inicio. A lo largo de un trabajo de varios años como el que implicó, los cruces con innumerables personas de muy distintas latitudes, posicionamientos, historias y sentipensares es quizá parte de lo más fundamental que nos hace crecer de manera colectiva si entendemos el aprendizaje como un proceso relacional, en el que se entremezclan intereses compartidos, deseos, frustraciones, pasiones, miedos,
alegrías, sinsabores, éxitos, fracasos, encuentros, desencuentros y reencuentros de los que no es posible escapar, porque forman parte de la vida misma. Una vorágine que pasa mientras se escribe con la firme convicción, a veces ingenua, de que es necesario transformarlo todo. Para comenzar, quiero agradecer a mis padres, Laura y Francisco, por la nada fácil tarea de sacar una familia adelante, no sin altibajos, pero siempre con amor y con la convicción de hacer lo correcto, con base en el respeto y la ética como faros a seguir. A Isabel y a Ana Laura, mis hermanas. A Carolina, mi compañera en este camino, confidente, cómplice y catalizadora de sueños. Punto de partida y de llegada. Gracias por tantas risas y experiencias compartidas, por la comprensión y la ternura. A mi guía intelectual, la doctora Julieta Haidar, por la paciencia, la sabiduría, el acompañamiento, el apoyo ético, moral, intelectual y emocional que rebasa por mucho las fronteras académicas. A la Cátedra Jorge Alonso por hacer posible que este trabajo se convirtiera en un libro que principalmente sirva para fortalecer las luchas, porque el proyecto que dirigen de la mano de su titular constituye un espacio para construir alternativas a los múltiples sistemas de dominación, en la misma tónica, por supuesto, al CIESAS y al CUCH de la Universidad de Guadalajara. Recuerdo cuando el doctor Jorge Alonso me comunicó que había ganado el premio y mencionó que este espacio, la cátedra, intentaba ser un pequeño oasis para las investigaciones a veces marginalizadas por la academia neoliberal. Sin embargo, si hacemos un muy breve recorrido por su acervo, vemos que se ha dado cabida a trabajos sobre la lucha por la vida en las ciudades, las luchas feministas en el Uruguay postdictadura y la guerra contra las mujeres a nivel global, o la revolución kurda de Rojava. Además, se han abordado discusiones sobre el despojo y en contra de los megaproyectos, las reivindicaciones del pueblo mapuche o sobre los sistemas normativos de los pueblos originarios, además del comunalismo de la meseta purépecha. Asimismo, se han reflexionado temas como la nocividad capitalista, los movimientos culturales para la defensa del territorio, la democracia y la autonomía. En suma, a haber aceptado recientemente participar como coeditora de la cooperativa editorial Retos, encabezada por la doctora Xochitl Leiva, en la que también participan la Universidad de Guadalajara y Claxo, para publicar la colección Alfaro Zapatista, constituida por 28 libros en torno al viaje zapatista por la vida a tierras insumisas situadas en Europa. Más recientemente se ha dado espacio a los levantamientos populares y lo que está pendiente, además de la defensa por la libertad de expresión y el periodismo, trabajo por el que me permito felicitar a Diego Ramos, quien recibió una mención honorífica en esta edición. Y también mencionar que no se olvida el multihomicidio de la Narvarte y en especial a Rubén Espinosa y a Nadia Vera, quienes eran colegas cercanos. Dicho lo cual, pienso que la metáfora del oasis queda pequeña, porque lo que representa este espacio es una gran grieta en los muros del sistema que persigue la diferencia y la alteridad. En Ligazón, ya hace varios años, Pablo González Casanova, hoy comandante Contreras del EZLN, nos hablaba sobre luchar firmemente contra el capitalismo cognitivo y la universidad neoliberal, que sirve para engrosar las filas de la mano de obra barata. En la misma tesitura que mantienen pensadoras como Alicia Castellanos o Gilberto López y Rivas, sobre la importancia de la ética que necesariamente tiene que acompañar el pensamiento crítico para impulsar la liberación colectiva. En contra de la valorización del valor, el fetichismo de la mercancía o los cultos unipersonales, esta cátedra tiene a bien distribuir el conocimiento de forma gratuita. En mi caso, decidí trabajar sobre la importancia de la dimensión estética y artística como parte indisoluble de la política. En concreto, a partir de abordar el arte que generan las comunidades autónomas zapatistas en el estado de Chiapas, temas centrales sobre los que han reflexionado las comunidades mayas rebeldes, y que no dejan de sorprendernos y enseñarnos desde su levantamiento en armas el 1 de enero de 1994. La emancipación de estos pueblos, a pesar de los ataques constantes, lleva casi 3 décadas, e incluso podríamos decir que 4 décadas si tomamos en cuenta su fundación el 17 de noviembre de 1983. Con un profundo quehacer en la resistencia y la poética con base en la dignidad, contra el colonialismo, el racismo, el clasismo,
el heteropatriarcado, ecocidio y demás formas de opresión. Puntos que se discuten en el texto y que son fundamentales para la supervivencia global de la mano de la exploración creativa. ¿Cuál es la importancia del arte para estas comunidades en rebeldía? Cuestionamiento nada sencillo que implicó 7 años de trabajo para acercarnos a un diálogo y continuo aprendizaje. Se plantea que actualmente los pueblos zapatistas están consolidando su sistema de las artes zapatistas y que a pesar de todas las atrocidades en su contra, apuestan por la vía del diálogo y el uso de la palabra frente a la vía armada. Destacamos el discurso en términos de acción política. Se ahonda en el arte como parte de la integralidad autonómica, producto del proceso revolucionario. 10 son los caminos de exploración creativa zapatista que el lector podrá encontrar: música, poesía, pintura, escultura, arte textil, danza, teatro, performance ritual, cine y literatura. Frente al sistema del arte propio de la modernidad-colonialidad, se discuten en el trabajo categorías como la estética occidental eurocentrada, en contraposición a la aestesis decolonial, y principalmente uno de los aportes medulares en este trabajo en un intento por comprender qué es el arte zapatista. Como aporte propio consideramos que el arte zapatista constituye, si se quiere entender a profundidad, prácticas artísticas transculturales. Está diseñado para el consumo amplio y no para públicos especializados, a diferencia, por ejemplo, de las galerías que muchas veces son excluyentes. Es traductor de significaciones entre el pensamiento occidental y las cosmovisiones indígenas. Constituye un dispositivo que articula la recuperación y la transmisión de la memoria de la cultura. Permite la reafirmación de contenidos ideológicos y al mismo tiempo propicia explosiones culturales innovadoras. Funciona como herramienta pedagógica para las nuevas generaciones. Establece una plataforma de denuncia ante la desigualdad y por lo tanto es expresión de la lucha de clases. Es acción contrahegemónica y afrenta hacia el poder colonial racista, además de puestas en práctica para la transformación y liberación constitutivas del horizonte integral autonómico. La salvación de la humanidad, con mayúscula, como horizonte revolucionario descansa sobre 3 pilares. Se han referido las comunidades zapatistas: arte, ciencia y los pueblos originarios que habitan en los sótanos del mundo. Los retos que tenemos en la actualidad son enormes y las ciencias sociales y humanidades tienen grandes herramientas para mejorar las condiciones de existencia. Es por ello que se decidió abordar desde las epistemologías de la complejidad, la transdisciplinariedad y la decolonialidad el tema que se trabajó, en suma a varios andamiajes teórico-metodológicos provenientes de las ciencias antropológicas, la historia, la sociología, la teoría del arte y la estética, el análisis del discurso y la semiótica de la cultura, lo que nos permitió ahondar en la importancia del arte dentro de la densidad e integralidad del proceso autonómico zapatista. Las autonomías no son modelos acabados, ya que los pueblos zapatistas nos enseñan que resisten desde diferentes frentes, como la resistencia histórica, corporal, psicológica, espiritual, pedagógica, ecológica, emocional, aestésica, epistémica, económica, ideológica y por supuesto cultural, temas todos que plasman en sus sistemas de las artes. Gracias a López y Rivas junto a Alicia Castellanos, comprendimos que la autonomía implica el control del territorio y sus recursos, el diálogo intercultural, la política de alianzas, la democratización y transformación de la vida indígena, la construcción de una civilización anticapitalista y antiimperialista, que el indigenismo es antitético a la autonomía y que existe también un desarrollo desigual de las autonomías, además de que los proyectos autonómicos representan una oposición a la cultura política hegemónica. Como aporte propio, en este trabajo reflexionamos que el arte es parte constitutiva de dicha integralidad autonómica. En sincronía, intentamos pensar al zapatismo como un esfuerzo de largo aliento en que las iniciativas de las comunidades autónomas se expresan como parte de una política prefigurativa, es decir, como la reflexión crítica desde la praxis que nos hace ensayar otras opciones civilizatorias e incluso anticipar el futuro, según sea el que se elija. Conocimiento depositado en las sabidurías ancestrales que inventaron el número 0, que hacían cálculos matemáticos a partir de la astronomía o pintaban murales que se mantienen vivos a pesar de tener miles de años de existencia. Los desafíos son innumerables en esta etapa de la humanidad.
pero tampoco podemos dejarle toda la responsabilidad a quienes de por sí han sido uno de los movimientos anticapitalistas más importantes de la historia reciente. Si bien nos inspiramos en las montañas del sureste mexicano, toca hacer lo propio en nuestros contextos locales, acercarnos a las luchas. En Jalisco mismo existen ejemplos de resistencias muy importantes de la mano del Congreso Nacional Indígena, como la comunidad Coca de Mezcala, quienes recientemente recuperaron sus tierras. La lucha de los pueblos Birrárica o el proyecto que se está construyendo en San Lorenzo de Azqueltán con su propia clínica autónoma, por mencionar algunos. En Ciudad de México existe la construcción también de autonomías urbanas como la de la comunidad de Acapatzingo, a cargo de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, la comunidad Tlanecicali y las nuevas generaciones que tienen su propia comunidad que se llama Xochitlanesi. Proyectos que nos hacen ver que no todo está perdido, aún en las ciudades. Lo relevante del proceso autonómico zapatista contemporáneo es que rebasa las fronteras de cualquier Estado-nación, ya que se traduce en iniciativas a nivel nacional e internacional. Muestra de ello son los conversatorios, encuentros presenciales y virtuales, foros de discusión, jornadas artísticas y culturales, presentaciones de libros, exposiciones, acciones globales dislocadas, marchas, pintas colectivas, recitales de arte e infinidad de otros eventos y prácticas de resistencia que se realizan desde maneras políticas muy variadas, como pueden ser nuevas formas de producción, circulación y consumo, medios de comunicación alternativos, formas al margen del capital de hacer arte y ciencia, adherencia a otras luchas como las de los migrantes, desaparecidos, las demandas sindicales, los movimientos internacionalistas e incluso redes de colaboración como son las redes de resistencia y rebeldía, intento por socializar las luchas para que permeen sectores más amplios, a partir de colectivos, brigadas, comités, coordinadoras, coaliciones, centros comunitarios, comisiones, asambleas, cooperativas, frentes y hasta sindicatos. Todo ello de la mano del arte como un eslabón clave. Empero, todo lo anterior por construir mejores formas de existir se ve amenazado y está en peligro, debido a la creciente militarización, paramilitarización y crimen organizado de la mano del gran capital, que pretende profundizar el despojo y los megaproyectos. Para el caso de México, los eventos en los cuales se ha utilizado al ejército y a los grupos policiales para reprimir a las disidencias son innumerables. Vale recordar entre los hechos más recientes la masacre acontecida en Acteal, Chiapas, en 1997, en la que fueron asesinados y asesinadas 45 indígenas que hasta la actualidad claman por justicia, o en Oaxaca en 2006, o San Salvador Atenco en el mismo año, en donde ocurrieron detenciones ilegales, además de torturas físicas, psicológicas y hasta sexuales, donde se comprobó la participación de la Policía Federal y de los grupos del crimen organizado en complicidad con el Estado. En San Fernando, Tamaulipas, en 2011, otros 193 civiles fueron ejecutados. La masacre de Tanguato, Michoacán, en 2015, en la que fueron asesinadas 42 personas, también ha marcado esta historia de abusos y, por supuesto, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa constituye el ejemplo más claro de la disolución de las fronteras entre las Fuerzas Armadas del Estado y los grupos del crimen. Quisiera pensar no ingenuamente que la lectura de esta tesis, ahora libro, Poéticas de la Resistencia, Arte Zapatista, Estética y Decolonialidad, premiado por la Cátedra Jorge Alonso, más que certezas, incita a preguntarnos qué podemos hacer desde la dimensión sensible del arte y la estética para derrocar las opresiones, pero sobre todo propiciar ciertas pistas por la defensa de la vida en tiempos de crisis global sistémica. Para finalizar, quisiera dedicar todo lo aprendido especialmente a las comunidades zapatistas, el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, por todo lo que nos han dejado aprender de ustedes, porque con su lucha inalcanzable día con día nos reviven las ganas de soñar, nos recuerdan que nunca hay que rendirse, que es necesario tener como motor la digna rabia y esa necesaria locura para aún, con todo en contra, construir un mundo nuevo. Este es solo un intento mínimo por esparcir las semillas esperando que florezcan como arcoíris. Conocimiento colectivo, aprendizaje común,
emancipación global y siempre alegre rebeldía, porque como dicen las y los zapatistas, falta lo que falta. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Francisco de Parres Gómez y escucharemos ahora unas palabras del doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector de este centro universitario. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos, la coordinadora de CIESAS Occidente, Magdalena Villarreal, a Francisco Hernández, a Marilena Hernández, por acá Fortino, también Elisa Cárdenas, en fin. Pues agradecer a Jorge que pues el dinamismo puro de Jorge el que hace que la cátedra funcione como un espacio de, lo decía Andrés, pues de pensamiento crítico, que siga siendo los espacios de pensamiento crítico que necesitamos. Y como lo decía Andrés, que pues Jorge no nos perdonó el currículum a ninguno, pero sí puedo decir que le faltó esa parte más, ampliarla de Andrés Fábregas con la fundación de la Universidad Intercultural y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas también. Y por supuesto también estuvo como investigador nuestro en la Universidad de Guadalajara, su paso por el Colegio de Jalisco. Yo lo que no me explicaba de Andrés, siendo un especialista en fútbol, por lo sagrado del rebaño, y sigue trabajando esa parte de la antropología. Digo, por supuesto, tiene todas las demás áreas, pero sí una parte nos consta que es el fútbol también, la antropología del fútbol, porque nos pidieron las instalaciones para filmar una película aquí en la cancha de este centro universitario, que no sé si ha salido la película. Muy bien. Y la otra cuestión, pues, es felicitar al ganador y, por supuesto, al encargado de la mención. Los trabajos, por supuesto, se mueven en este espacio del pensamiento crítico y para nosotros es muy importante. Por supuesto, en la parte zapatista y también lo de los periodistas, porque creamos un observatorio en este centro universitario sobre la libertad de expresión y la violencia contra los periodistas y una cátedra para recordar a aquellos que han sido violentados y caídos en el ejercicio de su profesión, que está dirigiendo Celia del Palacio, que se encuentra en este centro universitario. Entonces, pues son muchas las coincidencias, mucho el esfuerzo de Jorge, que no deja de apoyar. Lo que hacemos nosotros es seguirlo porque nos habla todos los días, entonces hay que estar al pendiente y siempre ha sido un trabajo muy riguroso el de Jorge, ¿no? Recuerdo cuando entregamos los premios de ciencias sociales, pues todos los comités eran excesivamente rigurosos para la selección de los textos, por lo cual nos felicitamos de estar trabajando en esas colecciones y mantener este espacio del CUSH como un espacio de pensamiento y de formación crítica. Entonces, pues agradecerles a todos ustedes, tanto al jurado, a los directores de tesis, a CIESAS, que es nuestra contraparte, y por supuesto al ganador y a la mención por su esfuerzo,
a mi estimado Andrés Fábregas y, por supuesto, a quien lleva la responsabilidad, que es Jorge Alonso. Mencionó algunos nombres que pues no son muy cercanos. Don Pablo asistía mucho a este centro universitario porque Jorge Alonso lo jalaba con la gente de movimientos sociales de este centro, y por supuesto Luis Villoro, que fue profesor del área de filosofía nuestra y que mantuvimos una relación siempre muy cercana con Luis Villoro. Entonces, pues agradecerles a todos. Lo de Ricardo Gómez Magón. Flores Magón, ¿no? Flores Magón, sí. Tenemos un evento en FIL, ¿no, Paco? Sobre los periodistas, llevando a Flores Magón a la actualidad también, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar el día de hoy aquí, y pues mucho éxito en sus carreras a los ganadores, a la mención, y a Jorge Alonso, pues seguimos trabajándole con la cátedra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Durán, y con esto llegamos ya a la parte final de esta ceremonia de entrega del Premio Cátedra Jorge Alonso 2022. Gracias a quienes integraron el presidium, gracias a ustedes en este auditorio Rosario Castellanos, y gracias también a quienes nos siguieron a través de las redes de YouTube Difunde CUSH y la página oficial del CUSH. Hasta luego, muy buenas tardes.